2:13 de la tarde. Vamos a una de las entrevistas de este lunes. La elección judicial de ayer domingo 1 de junio del 2025 fue un evento histórico en nuestro país, donde, como ya le adelantábamos, pues eligieron más de 800 cargos, entre ellos jueces, magistrados y también ministros. Y como consejero electoral del INE, el maestro Martín Faz Mora jugó un papel clave en la organización y también en la supervisión de este proceso. En esta entrevista vamos a platicar con él sobre los detalles y resultados de esta elección. Maestro Martín Faz, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Bianca, un gusto saludarle y a través de usted a su auditorio. Gracias, qué amable. Maestro, por favor, cuéntenos cuál es su evaluación general de este proceso electoral y qué destaca como logros y también como desafíos. Bueno, desafíos tuvimos infinidad. Uno, tuvimos que hacer implementar una reforma constitucional y también legal en un periodo de tiempo demasiado corto, que no permitió hacer las cosas con mayor calma, sobre todo tratándose de una elección tan inusual, tan inédita, dado que no se puede seguir o no se debe seguir el mismo modelo de las elecciones para los representantes populares que para quienes van a ser personas juzgadoras, no solo por la naturaleza de la función, sino también incluso porque no hay coincidencia siquiera desde el punto de vista geográfico. Entonces enfrentamos un reto de tener que hacer adaptaciones al modelo y al sistema electoral en un tiempo demasiado corto, que además se vio afectado por un par de meses de suspensiones judiciales. Eso por un lado. Y luego el otro fue el recorte presupuestal brutal del que fue objeto el Instituto Nacional Electoral, de un 33% global, pero si lo hacemos solo en referencia a lo que se requería para el proceso judicial, fue del 54% el recorte. Estas dos cosas hicieron que tuviéramos que realizar algunas medidas indeseables, tanto en el diseño del marco geográfico, en el diseño de las boletas, en los procedimientos electorales en términos generales. Entonces, fueron desafíos muy, muy fuertes, y que creo que el instituto logró sortearlos bien, en el sentido de que el día de ayer se instalaron el 99.99% de las casillas. Aunque instalamos menos de las que se debieron de haber instalado por el recorte presupuestal, solo se dejaron de instalar 16 casillas. Es una cifra muy poca para las casi 84,000 que se instalaron. Nuestros funcionarios estuvieron, hicimos muy pocas sustituciones, solamente un 8% de sustituciones, que es el promedio histórico de sustituciones el día de la jornada electoral, porque por alguna razón falta algún funcionario, pero nuestros funcionarios estuvieron capacitados y los cómputos van avanzando bien, es decir, sometidos a estas precariedades que les decía al principio, el tiempo tan corto, el hecho de estar teniendo que implementar un mecanismo electoral muy distinto, con muchísimos más candidaturas de las que ordinariamente hay, y con un recorte presupuestal tremendo, a pesar de ello, gracias al esfuerzo ciudadano, porque finalmente es la ciudadanía la que se apropia de la elección en las casillas con el funcionariado, pero también del Servicio Profesional Nacional Electoral, que una vez más ha dado muestra de una solvencia técnica y operativa, como es costumbre, porque esos son los estándares del INE. Eso es por la parte, digamos, organizativa, ¿no? Así es. Maestro, también quiero preguntarle cómo califica la participación ciudadana en esta elección, qué factores pudieron haber influido en la misma. Bueno, de entrada los datos nos dicen que es muy baja. Este es el proceso electivo con menor participación en la historia del país. El promedio de participación en las elecciones presidenciales es de un 60%, en las elecciones intermedias, cuando no hay elección presidencial sino solamente congresos, anda por ahí del 45%,
Y esto, que es también un proceso electivo, novedoso si se quiere, pero a final de cuentas es un proceso electivo, pues vamos a estar entre el 12.5 y el 13.2%. Entonces, pues, digo, no es una calificación, es simple y sencillamente, pues, bajo, ¿no? Muy bajo, porque la revocación de mandato que hubo hace un par de años, que fue el 17%, no es un proceso electivo en un sentido estricto, es más un proceso de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, pues fue bajo. ¿Qué influyó? Pues yo creo que hay muchos factores que influyeron. Por supuesto era una elección muy complicada, no es lo mismo, y por eso decía al principio que tampoco hay que usar el mismo procedimiento para elegir a nuestros representantes populares. No es lo mismo la motivación ciudadana para ir a votar por quien te representa directamente en el Congreso o que te representa en la alcaldía o en la presidencia o en la gubernatura, que ir por algunos cargos pues mucho más abstractos como son los jueces, en los que pues no hay la relación de la naturaleza entre el electorado y los jueces es bien distinta de la que hay entre el electorado y sus representantes populares. Entonces es algo mucho más abstracto, menos motivante. Yo creo que ese es un factor que interviene. Era muy compleja la elección, las boletas eran muy complejas. Tenías que elegir a 50 y tantas personas según el lugar en el que estuvieras, con boletas en las que tenías hasta 60 opciones, y en total a lo mejor era más de un centenar de opciones que tenías. Entonces por eso el diseño mismo de la boleta, que pues fue el mejor que pudimos hacer, considerando el alto número de aspirantes y los recortes presupuestales, pues era un diseño complejo, ¿no? Que implicaba dificultades, y eso también implicó que pues la gente se tardaba mucho en votar. Y bueno, sobre todo creo yo que el que sean cargos mucho más abstractos, en donde la relación con el electorado es bien distinta y distante, son algunos de los factores que creo yo que intervienen y lo que condujo a una participación pues baja, ¿no? En los términos en los que han sido calculados en este ejercicio estadístico con una alta precisión que será seguramente confirmado en los cómputos que se están realizando en este momento a lo largo y ancho del país. Así es, muy importante este apunte que usted ya nos refiere, no utilizar pues este mismo procedimiento como en las elecciones presidenciales pues para algo que es inédito, pero bueno, como por ahí dirían, prueba y error. También quiero preguntarle, maestro, ¿cuántas denuncias y digámoslo así, reclamos se recibieron durante este proceso electoral y cómo fueron atendidos? Mira, en comparación con los procesos electorales anteriores, hubo mucho menos quejas que las que suele haber cuando la competencia es entre partidos, porque los partidos presentan infinidad de quejas unos contra otros y demás. Y acá, pues las candidaturas presentaron pocas quejas. De hecho, las quejas que recibimos al final, pues fue sobre todo las que tenían que ver con este tema de los acordeones, y fueron quejas presentadas más bien por ciudadanía, por ciudadanos, ciudadanas o por organizaciones ciudadanas que presentaron quejas. Por lo menos la semana pasada teníamos aproximadamente unas 6 quejas respecto a este tema de los acordeones. Es posible que hubieran llegado un poco más hacia finales de la semana, pero en relación a los procesos electorales ordinarios, la contienda directa entre partidos políticos, son mucho menos quejas, ¿no? las que llegaron. Muchísimas, pero infinidad de muchísimas menos. Martín Faz Mora, consejero electoral del INE, apreciamos muchísimo que haya platicado con nosotros acerca de esta inédita elección del Poder Judicial y bueno, pues esperamos que pronto podamos platicar nuevamente con usted. Por supuesto que sí, seguimos en contacto. Claro que sí, un fuerte abrazo. Maestro, son las 2:23 de la tarde.